¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, revista televisiva de libros y sobre libros. Hoy vamos a tener una invitada muy particular. Es una joven escritora, bastante joven, por cierto, ustedes la van a conocer. Y en estos momentos, en esta época, se está presentando un nuevo libro suyo. Jóvenes que quieren escribir, miren que no son pocos. Acá hace falta difundir talleres de creación literaria y sin ninguna duda van a ver los resultados ustedes. Comenzamos. Hoy vamos a tener en nuestro paseo por bibliotecas, la biblioteca Kamil Gulek, donde está en Turquía. Ustedes saben que su principal atractivo radica en que la fachada del edificio tiene forma de libro. Esta biblioteca está pegada a la Universidad de Karabük en la ciudad del mismo nombre. Se inauguró el 3 de abril del año 2016. Alberga 75.000 libros impresos, tesis, publicaciones periódicas, impresas, revistas electrónicas, libros electrónicos, tiene 18 bases de datos en línea y acceso a 6 millones de recursos. En el interior de la biblioteca, las áreas están divididas en salas de estudio individual y grupal. Si viajas a Turquía, no te olvides, visitar la biblioteca Kamil Gulek. La fachada lo dice todo, la fachada en forma de libros. Y en nuestra sección de los libros a la pantalla, es decir, la transposición al cine de la letra escrita, tenemos hoy un libro que es una suerte de memorias de la esclavitud, porque transcurre en 1853, cuando Estados Unidos todavía tenía el sistema esclavista, a través de un protagonista, Solomon Northup. Estuvo en cautiverio este hombre, Solomon Northup, durante 12 años en Luisiana, antes de poder enviar secretamente información a amigos y familiares de Nueva York que aseguraron su liberación con la ayuda del Estado. La cuenta de Northup proporciona detalles extensos, cómo eran los mercados de esclavos en Washington y en Nueva Orleans, y detalla con bastante fuerza el cultivo del algodón y azúcar y cómo se le trataba a los esclavos en los principales sitios de plantaciones en Luisiana. 12 años de esclavitud, este es el libro. La pregunta es, ¿qué pasó en la película? La película se estrenó en el año 2013, dirigida por Steve McQueen. El guión está escrito por Ron Dealey, es una adaptación de la autobiografía de Solomon Northup. Fue ganadora de 3 premios Oscar en la edición 86 del certamen 2013. Fíjense, mejor película, mejor actriz de reparto, Lupita Nyong'o, y mejor guión adaptado. Obtuvo el Globo de Oro a la mejor película dramática y el premio BAFTA, entre otros. Basada en hechos reales, ahora estamos hablando de la película, refleja la lucha del hombre por su libertad y su supervivencia. 2 décadas antes de la Guerra Civil estadounidense, Solomon Northup, el protagonista, un hombre libre de raza negra, pero ¿qué pasó? Vivía en el estado de Nueva York, fue secuestrado el hombre, vendido como esclavo. En los años siguientes, en los que conoció la crueldad, también la amabilidad de momentos inesperados, Solomon luchó no solo por conservar su vida, sino también su dignidad. Esta es la adaptación, como ustedes pueden ver, bastante interesante y fiel a lo que es este libro, que nos recuerda, por cierto, un fenómeno, uno dirá, del siglo antepasado, del siglo XIX. No, la esclavitud en algunos países sigue vigente hasta hoy día. ¿Qué libros leen y recomiendan leer? Por ejemplo, son libros que leen novelas, cuentos, historietas, historia. Aquí está la respuesta. Hace poco terminé un libro de Sherlock Holmes y Cumbre Borrascosas, Zaratustra, ese tipo de libros. Así habla Zaratustra, habla sobre es escrito por Friedrich Nietzsche y habla sobre la transmutación de los valores y todas esas cosas. Una metáfora así de lo que sería la persona ideal. Hábitos de ricos, que es sobre la motivación, a ayudar a gentes, a motivarse a ayudar a sus seres queridos o a más gentes. Los jóvenes escriben. Vamos a estar hoy con una niña, porque es niña finalmente, una adolescente de 14, 15 años, que escribe. Y no, es su primera obra. Vamos a hablar, sí, de la última, por supuesto, que es Relatos Espectrales. Es una jovencita escribiendo sobre el terror. Enseguida la respuesta con la propia autora. Es la invitada más joven
que hemos tenido hasta ahora en nuestro programa Un Mundo Alucinante. Y es realmente para enfatizar cómo con la motivación fundamental pueden surgir lectores y escritores tan jóvenes. Estamos con Mía Luján. ¿Cómo te va, Mía? Un gran saludo. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto poder estar aquí contigo, compartiendo este espacio de literatura y también con toda la audiencia. Tenés 14 años, vas a 15 próximamente. Sí, en marzo. Explicaros una cosa, tenés libros escritos. ¿Cómo surgió en vos el amor a la palabra escrita y cómo publicaste? Bueno, cuando me preguntan eso, yo siempre digo que el amor a la escritura tiene su inicio en el amor a la lectura. Desde que soy muy pequeña, me manejo en un ambiente literario. En casa tengo libros de todas clases, filosofía, literatura, historia, política. Y empezando a leer eso, crecí pensando que podría escribir yo también ciertas cosas, pero solamente literatura porque me encanta imaginarme mis propias historias. Y ahí fui trabajando y conseguí publicar en el 2017 mi primer libro de cuentos, en los cuales ya recopilé unos cuentos que yo ya tenía, que serían los primeros cuentos que yo ya había escrito. Por ejemplo, Libertad es un cuento que se incluye en la primera parte de La Sonrisa, y ese lo empecé a escribir cuando tenía 6 años, aunque evidentemente lo pulí mucho antes de publicarlo. Y después empecé con los relatos de terror. A mí personalmente me gusta mucho Edgar Allan Poe, Sheridan Le Fanu, Lovecraft. Sinceramente son los autores de los que recopilé más obras. Y empecé a escribir estos libros de terror. Cuando publiqué La Sonrisa y la Sombra de los cuentos, lo dividí a la mitad. Primero están los relatos de la sonrisa y después están los relatos de la sombra. Mis lectores me dijeron que los relatos de la sombra fueron los que se llevaron las joyas de la corona. Les gustaron mucho. Claro. Y entonces los analicé y me di cuenta que eran los que estaban más trabajados, porque los empecé a escribir con una madurez superior a los 10 años. Y decidí que el segundo libro iban a ser meramente relatos de terror. Porque al principio quería escribir una novela para variar de género, pero la historia se me hizo muy larga. Y también la trama que había elegido tenía una madurez un poco más fuerte y necesitaba más investigación de mi parte para poder realizarla. No digo que no fuera a publicarse, ya está en un trayecto y puede que sea el tercer libro. ¿Y qué te llevó a los relatos de terror, Mía? Justamente la lectura de los autores clásicos del mundo de terror. Porque si tengo que elegir un género X, el terror es el mío. Me encanta la forma descriptiva que tienen los escritores, como Sheridan Le Fanu, por ejemplo, que practicó un terror muy sutil y muy elegante. Decidí meterme en eso, porque el terror es un punto de perspectivas. El miedo es un asunto de perspectivas. Los relatos de terror, me decías, ¿por qué elegiste el terror? ¿Por qué elegiste ese tipo de literatura? Justamente porque en La Sombra fueron los que más puntos X saltaron en el primer libro. Y como no iba a poder terminar la novela para publicarla aproximadamente ahora, como fue el pasado 28 de febrero, decidí que serían un libro de relatos, de cuentos de terror. Son 5 relatos, solamente 5, pero son bastante largos y muy trabajados, con diferentes puntos. Pero el eje central en el que se desarrolla es el terror psicológico, el miedo que crece dentro de los personajes, que se ve dentro de sus cabezas. Qué interesante, te digo que interesante porque ese es el terror que precisamente yo siempre digo que a mí me gusta. ¿Cómo vos definirías el terror psicológico y cómo ese terror psicológico se traduce en ese libro que presentaste el 28 de febrero, Relatos Espectrales, Mía? Yo sé que el terror tiene una forma de verse desde diferentes ámbitos y también desde la cabeza de todos los escritores. Para mí, por ejemplo, el terror psicológico es un tema del olvido, la nada, las cenizas. Los fantasmas se ven muy repentinamente en las historias, pero no son fantasmas que puedan dar miedo por lo que hacen o por sus historias en sí, sino por lo que sienten y lo que representan. En la gran mayoría de las veces, por ejemplo, en el primer cuento que se expone ahí, Sempiterno, el fantasma que encontramos en la historia es el fantasma de la nada, el que se desvanece, que parece que nunca tuvo historia, que no representa lo que sería una vida normal, sino una historia que nunca se conoció y que termina desvaneciéndose en el silencio.
pero que al mismo tiempo da un eco muy fuerte. Y cuando decidiste relatos espectrales, ¿por qué ese nombre? Esa ya es una historia bastante curiosa, porque cuando estaba pensando en un título para el libro, estaba leyendo un cuento muy famoso de Sheridan Le Fanu sobre dos amantes que eran fantasmas. Y ahí fue donde conocí y me asimilé un poco más con la palabra espectral. Digamos que junto con ese cuento le tomé más significado. Y precisamente por el tipo de terror que había seleccionado y la presencia constante de seres que son prácticamente invisibles alrededor de las historias, decidí que espectral es lo mejor que se le podía colocar. Y como aunque todos son cuentos de terror psicológico, aunque al mismo tiempo son la misma clase de terror, pero no están ambientadas de la misma forma. Siempre hay algo en lo que se diferencian, sea el tiempo, los personajes, los miedos en los que se desarrollan. Por eso decidí que relatos espectrales para meter todo dentro de una misma caja. Y yo te pregunto ahora, ¿qué son los fantasmas para vos, Mía? Para mí los fantasmas son seres que cayeron en el olvido. Actualmente en el mundo del terror ahí están surgiendo otros tipos de monstruos que llaman más la atención que los fantasmas. Por eso yo decidí que el fantasma propiamente dicho, el que sale del imaginativo, debería volver a retomar su camino, pero no el camino del monstruo que nadie ve y que destruye cosas, sino el monstruo que tiene una historia pasada, enterrada, olvidada y que necesita salir de vuelta e implantar de vuelta el miedo, pero desde otro ángulo, el ángulo de sus propios sentimientos. ¿Y cuáles son sus propios sentimientos en esta revista, en este libro, perdón? Y ahí está el tema. En los 5 relatos, el fantasma tiene diferentes tipos de miedos. En el primero ya te dije que es caer en la nada. Exactamente. Después podría ser su propia demencia, en uno de los cuentos que tiene varias anomalías mentales. Un fantasma que tiene amnesia. Interesantísimo parece esto. O sea, son fantasmas que tienen alguna característica especial cada uno de ellos. Sí, pero no solamente son fantasmas metafóricamente hablando, también son fantasmas carnales. Por ejemplo, una persona. Una persona también puede ser un fantasma. Explícame eso. Hay un relato, el tercero aproximadamente, es El Brujo de Múnich, en donde estamos tocando ya una parte histórica, porque se desarrolla durante la Casa de Brujas, aunque no tan reciente, siglo XVII, en eso está ambientado. Y ahí el fantasma no es ni siquiera el hechicero propiamente sí, sino el personaje principal, que tiene que lidiar con sus propios sentimientos y con todos sus ejes del pasado, con todo aquello que no fue capaz de encarar desde un inicio. Y se convirtió en el fantasma de la soledad, un fantasma que ve a todo el mundo corriendo, que tiene a todos corriendo delante de sí, pero que no puede reaccionar, está estático, tiene miedo de decir lo que piensa, de enfrentar las cosas. Y es así como va cayendo y se va convirtiendo cada vez más en un fantasma, hasta el punto en que desaparece. Causa escalofrío de luego, así cuando vas explicando luego. La pregunta en torno a estos fantasmas que vos estás mencionando, vos me mencionás antecedentes fuertes en torno a esta literatura. ¿Podés repetirme, o sea, dónde están tus antecedentes para el tratamiento de los fantasmas? Bueno, precisamente las historias de Sheridan Le Fanu no son historias muy comunes y tampoco sus libros se pueden encontrar de forma fácil. Yo, por ejemplo, tuve suerte al encontrar esa pequeña recopilación de sus cuentos de fantasmas. Y él, por ejemplo, le plantea a los fantasmas desde el punto de vista psicológico también. Para él son seres que recorren todas las historias, pero, por ejemplo, hay un cuento que es la señora Kroll, el fantasma de la señora Kroll. Y ella, por ejemplo, era también un fantasma carnal, una persona, pero era una persona con ya sus problemas de la ancianidad en la cabeza bien puestas. Y ella lo que pasó es que se la pasaba diciendo y mencionando, cuando estaba ahí encerrada en su habitación, que ella no había cometido el crimen, que ella no había matado al chico, a un chico. Siempre se refería como al chico. Y la niña, que es el personaje principal en ese cuento, no entendía a qué chico se refería. Hasta que en un momento dado la señora murió. Y ella, la nena esta, tuvo una visión una noche, una pesadilla, en la que vio un pequeño cráneo enterrado en una parte de la casa. Y cuando llegó el sobrino de la señora y le contó esa anomalía que ella tuvo, el otro le dijo que solamente tuvo una pesadilla, que no pasó nada. Y ella al final tuvo que abandonar esa casa, pero no se quedó con ese pensamiento.
Y una de las amas de llave al final le contó que la visión que ella tuvo, el cráneo que había visto enterrado en la casa, se encontró. Fue una visión en realidad. Una visión fue en realidad. Una visión fue en realidad. Encontraron el cráneo. Vos hablas, Mía, de los fantasmas como seres que están circulando alrededor. Claro que sí, porque existen, están acá presentes, pero es como si estuvieran viviendo paralelamente en otra dimensión. Y es por eso que pueden sentir también. Yo por lo menos veo y siento que ellos tienen emociones y que en base a esas emociones ellos desarrollan sus propios miedos. Interesante ese tema. Están los fantasmas en otra dimensión paralela a nosotros, pero en algún momento pueden tocarse con nosotros. Sí, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Sempiterno, como ya te mencioné. Es un roce entre las dos dimensiones, entre los dos personajes. Una persona normal, tangible, como vos y yo podríamos verla, y un fantasma. Un fantasma que parece una persona también, pero que no es. Por ejemplo, el personaje lo describe como una conexión, un paralelismo entre un ser que podría o no existir, y eso a él le asusta. Atrayente. Y la pregunta que te quiero hacer con respecto a los fantasmas. Cuando vos pensás en un fantasma, ¿cómo te lo imaginas? De distintas formas. A veces me imagino un ser que se puede desvanecer, o tal vez simplemente algo que está atrapado dentro de nosotros mismos, el fantasma de nuestras emociones. Después ya puede ser, como en otro cuento, Lápida, una visión que vos solamente ves, con la que te comunicas. Pero cuando tratas de presentarla al mundo, no se ve porque evidentemente está dentro de tu cabeza. O si no, el fantasma de la culpabilidad, del rencor, que se ve en otro cuento que es La sombra testigo. En ese cuento, el personaje principal se llama Rainer Lodi. Él tiene un problema con la persona que lo había adoptado desde que era pequeño. Y también vemos desde el inicio que no es mentalmente muy estable, porque habla constantemente consigo mismo, con su fantasma, con su sombra. Y se dice que la persona que lo había cuidado siempre no merecía vivir, hasta el punto de que su demencia y las visiones que tenía, todo lo que soñaba, terminaron convirtiéndose en una cruel realidad. Su desequilibrio y su falta de control lo llevaron a cometer algo que él no quería, o por lo menos no pensaba que él cometería. Y ahí es donde aparece su fantasma de la culpabilidad, que lo iba carcomiendo poco a poco hasta que se entregó. Apasionante, para no perderse. Mía, muchísimas gracias, felicidades. Estás por cumplir Muchas 15 años recién ahora, en este mes de marzo. Sí, el 12 de marzo. Muchas felicidades. Estoy seguro que Relatos Espectrales va a ser un gran éxito. Va a ser uno de los próximos libros que lo voy a leer con intensidad sobre este tema del terror psicológico. Gracias, Mía, muy amable. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado y espero regresar. Por supuesto que sí. Mía Luján Quintana, ¿se le escucharon? Una chica de 14 años que escribe. Podemos hacer esto para el futuro, sin ninguna duda que sí. Volvemos enseguida. Y sin ninguna duda, ¿qué lee la gente? ¿Qué libros recomiendan? Acá está la respuesta. Ahora mismo estoy leyendo 100 años de soledad de García Márquez y bueno, creo que es un clásico, entonces no sé si es necesario que cuente, pero básicamente es el recorrido histórico de la familia, o sea, ficticio, ¿verdad? De la familia del autor, que va en torno a eso, va creando situaciones que tienen que ver con cuestiones mágicas y de recuerdos de los personajes. Es en realidad una especie de biografía de una familia entera a lo largo de generaciones. Este es un libro que es recomendable leer porque trata de lo que puede llegar a ocurrir en un momento dado en que haya desprecio a la cultura. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta es una novela del año 1953 y trata de un futuro en donde hay que quemar los libros. ¿Y quiénes se encargan de quemar esos libros precisamente? Los bomberos. Esa es la gran contradicción que se da. Bomberos quemando libros. ¿Por qué Fahrenheit 451? Porque es el nivel de temperatura en que desaparece el papel. Y esta historia realmente tiene que ver con una chica que vive al lado de la casa del bombero, de uno de los bomberos que se encarga de quemar libros. Y él le pregunta, ¿sos feliz o no haciendo esto? Confuso sobre si los libros son buenos o no, decide robar uno cuando van a quemar una casa. Él mismo entra en confusión, pero ¿serán buenos? Roba uno, no quema, y lleva a su casa.
véanla sin falta en la versión cinematográfica y ahora en la versión, sin ninguna duda, escrita, que es un placer leerla. Desde la 1953 se lee como si fuera un libro actual. Lean este libro porque sin ninguna duda ahí uno puede observar qué pasa cuando un país y una sociedad desprecian los libros y desprecian la cultura. Y ustedes saben que tenemos en Paraguay un museo de la danza. Por supuesto, la danza se divide en varias fases históricas. En este museo de la danza vamos a ver que, por ejemplo, los trajes que marcaron tendencia en los bailes de cada época de nuestro país. No se pierdan, visítenlo. Cada época está siempre marcada de historia, costumbres y tradiciones. El arte y la danza también forman parte de un paso de la vida. En el centro de Asunción, la Casa de la Danza guarda recuerdos de aquellos trajes que fueron usados por las parejas que danzaban en coloniales bailes de las casonas del Paraguay. Como las fotos que archivan momentos para refrescar la memoria, estos trajes y cuadros artísticos adornan este templo del arte nacional. Esta casa es una de las 6 casas de cultura del Cabildo. Y todas las casas de cultura, que son museos, digamos, cultura, se pueden solicitar el espacio para cualquier tipo de evento, siempre refiriéndose a lo que representa la casa, digamos. Y no tiene costo. Y está a disposición, tenemos aquí proyección, televisor, tenemos sillas. Allí también está un salón de danza paraguaya, folclórica, danza clásica y danza contemporánea. La Casa de la Danza no es la única que nos recuerda el pasaje de épocas marcadas por estilos, sino también la Casa del Teatro, ambas manejadas por el Cabildo. En el mismo lugar funciona el Museo de Teatro Paraguayo, que está dividido en 4 salones temáticos: Eda de los Ríos, Teatro Arlequín, Teatro Independiente y Julio Correa. Para aquellos que quieran dar un paseo por la historia de la danza con un recorrido por la casa, abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 15 horas. A disposición también se le imprime invitaciones y afiches. Pueden tener a disposición 300 invitaciones y 50 afiches. Y eso tienen que mandarnos más la imagen y eso mandamos a imprimir en el Cabildo. Así que hay muchas cosas que se ofrece y ahora muchos están enterados de eso, pero en una época muchos no conocían eso, no sabían. Y este libro está disponible en Literato para no perderse. ¿De qué se trata? Tiempo de albaricoques. Es una historia sobre el amor, la amistad y el recuerdo con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Un viejo árbol, una tortuga que se llama Hitler, 2 mujeres, una casa en Viena llena de recuerdos. Para no perderse, sin ninguna duda les va a impactar, está en Literato. Recién con Mía Quintana estábamos recordando lo que significan los terrores, los miedos, cuando hay algo que nos afecta profundamente y sin embargo queremos nosotros pelear contra eso, pero están en nosotros. Eso pasó con Stroessner. Quisimos pelear contra él, pero de alguna manera Stroessner se metió en muchos de nosotros. Esta novela, Baila Dinosaurio, hace una incursión en el régimen de Stroessner y cómo terminó afectándonos psicológica y socialmente. Está en Servilibro. Y me quedo impresionado, y usted también seguramente, con una niña de 14 años que estuvo con nosotros, que ya escribe literatura y ahora va por otro libro de terror, Relatos Espectrales. ¿Cuál es la reflexión acá? ¿Qué pasa si en Paraguay mejoramos la educación y conseguimos que más niños accedan a una educación de calidad? ¿Cuántos chicos no podrán dedicarse, por cierto, a escribir? Es el país que estamos desperdiciando con esta pésima educación. Nos vemos, por supuesto, en la siguiente emisión.